Bueno, la hora 19:07 y estamos comunicados con Miriam Krieger, que es investigadora principal del CONICET, porque estuvieron ellos haciendo un estudio, Miriam y colaboradores, sobre un temazo que siempre importa, pero particularmente antes de una elección, y el tema es la percepción de la política entre los jóvenes. Hola Miriam, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. También soy docente de la U, así que Perfecto. Carrera y materia, por favor, Miriam. comunicación, la Ah, carrera de comunicación y la materia de psicología y comunicación. mira La vos. carrera de- Yo cuando estudiaba no había psicología en mi plan de estudios, pero hace un tiempito, así que está bueno. Bueno, y te pregunto, Miriam, a ver, ¿qué apareció? Conclusiones principales, a ver, de la percepción. Perdóname, primera pregunta. Cuando hablamos de jóvenes, ¿cuál es el target? ¿16 a 25? ¿Cómo es? Bueno, a ver, el target de los jóvenes, la juventud es una zona etaria que va creciendo. Viste que la juventud Sí. es una categoría social, o sea, Mm. no es solamente una categoría, no es una categoría biológica, aunque tenga, por supuesto que la edad importa, pero es una categoría social construida como la niñez. No hubo siempre juventud. Claro, no. No hubo siempre juventud. Sí. Se pensó de distintas maneras, hoy no vamos a entrar en eso, pero las redefiniciones en los últimos años la han hecho crecer hacia arriba y hacia abajo. Es decir, hay una fascinación de las sociedades con la condición juvenil que hace que los niños sean jóvenes, digamos, se vuelvan jóvenes antes y que los adultos sean jóvenes hasta más tarde, no sé Claro. cómo decir, creo que no está siendo correcto. Pero hoy se habla de juventud más o menos entre los 16 y los 29 años. Está, en los 30. Bueno, y el tema siempre es importante, pero yo contaba que los otros días me decía un amigo que es un periodista político muy metido en la cuestión, que estaba como desencantado porque había hablado con una sobrina de 17, le preguntó a quién iba a votar, y le dijo, no sé, tío, ni tengo ganas, está todo muy lejos mío. Y él presuponía que, bueno, por situación familiar, algo iba a estar imbuida ella de los temas, pero la notaba alejadísima. Pero es un caso, no es una encuesta ni un reflejo. ¿Qué encontraste, o qué encontraron ustedes, Miriam? Bueno, en primer lugar hay algo, viste, que caracteriza mucho a los estudios de juventud que se le suele llamar sesgo metonímico. La metonimia es la parte por el todo, digamos cuando se habla de los jóvenes en cosas que podrían ser aplicables también a los adultos, es decir, Sí, que no son específicamente de los jóvenes. Esto que vos contás de la sí, sobrina, yo te lo podría contar con algún tío abuelo, ¿viste? Incluso. O sea, hoy me parece que hay claro, muchísima gente que está en esa situación y creo que en cambio la alta politización juvenil o el protagonismo que tienen los jóvenes de cara a esta elección y hace bastante tiempo, sobre todo después de la pandemia y con nuevas modalidades de la política y de la rebeldía, que hoy tienen una clave que, digamos, desde el punto ideológico la caracterizaríamos de derecha, que son llamativas, que tienen mucha visibilidad, que ocupan mucho lugar. No parece que estuviéramos frente a una juventud muy apática, y eso, si lo sumamos a un escenario que desde el post-2001 es un escenario de politización juvenil increciendo, sí. a nivel global, a nivel regional y en Argentina con sus particularidades, ¿no? Por eso es que también este fenómeno de la ultraderecha hay que ponerlo también en su lugar, ponerlo en ese escenario, por más que hoy nos resulte tan visible y novedoso, no olvidarnos que se ubica sobre una juventud con altos niveles de politización, de organización en cuanto a centros de estudiantes, a organizaciones políticas juveniles, que viene en curso hace muchos años y donde no, digamos, tiene una importancia también alta las políticas de Estado que ha habido respecto de los jóvenes, ¿no? Claro, sí, me estoy acordando, por ejemplo, de lo que pasó en dos oportunidades, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández, cuando en las madrugadas donde se votaba la interrupción voluntaria del embarazo,
que había decenas de miles de mujeres mayoritariamente, había hombres también participando. El tema es, digo, parte de lo que vos decís se canaliza a través de la participación libertaria. Pero esas decenas de miles de mujeres y chicos, todos en el marco 16 a 29, ¿van a algún lado? ¿Se encuentran contenidos por alguna participación política o no? Bueno, mira, cuando vos, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque cuando vos me hablas de esas decenas de miles, yo creo que incluso más, ¿no? Sí. Digamos, ese gran movimiento, que es el movimiento de género, el movimiento de las pibas, las políticas, todo lo que tuvo que ver con la lucha feminista y particularmente en relación con las políticas reproductivas en Argentina, que además la Argentina ha sido vanguardia en este tema, ¿no? Sí. No es nada mínimo, es de una importancia enorme. Y vos fíjate que esto empieza como en un contexto de una gran polarización. Cuando empiezan todos estos movimientos, tienen, digamos, una impronta transversal, que no es partidaria, que intenta no ser capitalizada, digamos, y sin embargo, y también se mantiene al principio como un movimiento muy lejano al Estado. Y sin embargo, vos fijate que las luchas políticas llegan a un momento en el cual tienen que conducir a políticas. Es decir, la ley del aborto no es otra cosa que la transformación de esa lucha en una parte de una política pública. Sí. O sea, todas las luchas de la sociedad, por eso es tan importante la articulación entre la política como algo real, instituido, etcétera, etcétera, y toda la vinculación con el Estado, y lo político, que estaría del otro lado, es decir, lo que viene más de base, lo que viene más de abajo, ¿no? Y en una sociedad ideal uno imagina que estas dos cosas se van a encontrar. Entonces, yo creo que la politización justamente es importante porque cuando uno dice una sociedad empieza a politizarse fuertemente, en el caso de la Argentina es un país que vivió un colapso integral de la política en el 2001, donde se produce una ruptura entre la política y lo político enorme, y entre la política y la ciudadanía. En lo que vos ves a partir sobre todo en la primera década, yo creo que el gobierno de Néstor Kirchner tiene, hay una impronta muy fuerte de integración de los movimientos sociales, de una gramática muy integradora, donde vos ves cómo lo político vuelve a acercarse a la política. Más allá de esta impronta partidaria de la Unión, porque esto queda, digamos, lo mismo que van quedando las políticas de juventud. Antes, digamos, del siglo XXI no había políticas de juventud, no había secretaría de juventud. Yo hice la tesis en el 2005 y no había datos. Hoy y esto es una movida, digamos, de las agendas mundiales, ¿no? O sea, la importancia que empieza a tener la juventud, que es otro tema. Yo tengo un libro sobre eso, después si querés otro día lo hablamos. Ahora, pero sí. Lo que yo noto ahora, sí. que vos me decís, es por supuesto que hay un involucramiento muy fuerte en la política de los jóvenes, y que este involucramiento aparece en claves que no son, los adultos interpelan a los jóvenes a participar, y después quieren que participen como ellos se lo imaginaron. Digamos, los jóvenes participan en la clave de lo que les sucede, y vos fijate que el movimiento de libertarios tiene mucho que ver con este movimiento de género, porque nace reaccionando a este movimiento. O sea, es mayoritariamente masculino, es muy reactivo a todas las políticas de género y a todos los movimientos de género. Sí. Exactamente. Ahora, la dinámica. Ahora te pregunto, ¿no? Porque efectivamente en otro momento histórico, te diría que en los 80 e incluso en los 70, había menos mirada sobre la juventud, pero, qué sé yo, para la clase media es un detalle fino, pero para la clase media estaba la posibilidad de independizarte y alquilar, el sueldo te alcanzaba para alquilar. Si eras un hijo de trabajadores, era factible que encontraras un trabajo en blanco. Hoy lo que te dicen es que si sos hijo de un trabajador, tenés una infructuosa búsqueda por un trabajo en blanco, después por un salario que te alcance, y si sos hijo de la clase media, querés comprarte un departamento, querés plata para alquilar y no te alcanza. ¿Eso tiene peso o no tiene peso en el vínculo de ellos con la política?
A ver, yo creo que sí, por supuesto tiene peso, porque estamos hablando de inclusión. Lo que vos me estás diciendo, de todos modos, yo no quiero minimizar ningún problema. No. Pero digamos que el problema de la vivienda, el problema del acceso al empleo seguro, Sí. Todo esto de lo que vos me estás hablando, es ni que hablar que hay un tema regional, pero además es global. O sea, Sí. protestas juveniles. Totalmente, sí. Sumado a la cuestión climática, sumado, digamos, Sí. es un mundo complejo, ¿no? Sí. Acá, digamos, el tema de la juventud, nosotros tenemos que tener en cuenta, voy a decir algo fuerte, pero bueno, A ver, me siento un poco en casa en la radióloga. Sí. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un país donde se desapareció una generación política. O sea, no Sí. estamos en cualquier... La relación con la política, hasta bien comenzado el siglo XXI, era la de no te metas. sí, por supuesto. Entonces, claro, digamos que hoy miraba la primera nota que me hicieron hablando sobre el primer voto en el año 2009, y yo pensaba cómo cambiaron las cosas, porque, claro, efectivamente los jóvenes se metieron, y bueno, y por ahí hay mucha gente que está muy molesta, digamos, cuando empezás a emitir juicio, bueno, si es libertario, si no es libertario, si es de izquierda, Claro. si es de izquierda. O sea, el joven que A ver, si te entiendo. Che, ¿quieren participación? Bueno, bánquense la participación en el sector libertario. Querrías decir vos, si no te malinterpreto. el sector yo no voy a emitir juicios sobre mis preferencias políticas porque No, yo no me dedico. no, pero no te pido eso, ¿no? Pero digo, si querés que participe, bueno, a lo mejor están participando en un lugar que no te gusta, pero están participando, decís vos. Claro. Por eso, sin emitir juicio, porque Sí. no es mi tarea, porque eso lo hago cuando voto, sin emitir juicio de ningún tipo, porque no pasa por ahí, y me parece que es importante empezar a tomar conciencia. Claro. Lo reitero. No hay que primero emitir juicio y después ver qué pasa, ¿viste? No, claro. Gran parte del problema del debate político hoy es esto de que primero, además, se emiten juicios morales antes de intentar comprenderlas. Claro. Entonces el debate queda totalmente reducido a una cuestión identitaria. Vos sos de ese bando, bueno, te miro mal, ya está, se terminó la interlocución. Entonces hay una descalificación, hay una dificultad para el reconocimiento del otro. Mira, los jóvenes que son libertarios son parte de una propuesta política Claro. democrática. Claro, exactamente. Democrática. Claro. Te gusten, no te gusten, cuando vos decís hay una interpelación a los jóvenes de participar en política, no es para que participen en el partido que... Está muy bien, claro. Exactamente. A ver, me estoy trasladando en la máquina del tiempo al 73 a lo mejor, ¿no? Donde, bueno, quieren, donde tanto hijo de no peronista militaba en el peronismo. Bueno, querés que se termine la dictadura, los chicos participan. Mirá, son todos peronistas, con un dato no imaginado en ese momento, me parece, ¿no? Claro, o sea, sí, digamos, es muy difícil pensar en una juventud conservadora, en una juventud... Claro, pero pasa, claro. Claro, pero es difícil desde qué punto Sí, de vista. sí. Históricamente, mira, esto lo decía Mannheim hace 80 años, la juventud no es en sí misma revolucionaria. O sea, la juventud de los 70, de los 60, de los 70 fue excepcional. Claro. Incluso en sus clases altas, era una juventud que no quería heredar. Claro. Proletariaba. O sea, totalmente excepcional. Una juventud totalmente excepcional. Entonces, la verdad que romantizar, digamos, te puede gustar, pero esas cosas pasan por otros lados. Sí. Ahora, cuando hablamos de la relación entre juventud y política, si vamos a convertir la política en un concepto moral, política es lo bueno, y a todo lo que no me gusta, digo, no, eso no es político. Claro, vos es que es muy interesante hablar con vos y con cualquier académico, porque es como una convivencia a veces compleja entre los periodistas. Bueno, vos das clase en periodismo, que a veces buscamos un título, buscamos casuística, y ustedes que miran el mundo a través de un estudio mucho más profundo. Digo esto porque me estoy acordando de, por ejemplo, yo te podría decir, pero bueno, había mucha ilusión respecto a Ofelia Fernández, que es una piba maravillosa, legisladora de la ciudad, 4 años. ¿Qué dice Ofelia? Bueno, está bien, fueron 4 años, pero basta para mí, no quiero repetir, no quiero pertenecer, si querés en términos de mi ley, a la casta, y me voy.
Y desde ese lugar uno puede decir, che, mirá, intentaron participar y la verdad que no se motivaron demasiado y se vuelven a la casa. Eso me podría saber como un poco a frustración, en el marco de un análisis, repito, que al lado del trabajo de ustedes es aislado. Bueno, viste, tenemos casos de adultos, ¿no? Yo creo que Sí. si nos ponemos a pensar un poquito en una renuncia paradigmática de fines del siglo XX hay un adulto, ¿no? Sí, por supuesto, claro, exactamente. Si no, y los adultos hacen, muchos adultos hacen lo mismo, ¿eh? Tocan, gente de la cultura, gente del mundo de los negocios, pasan por la dirigencia política un rato, algunos se quedan y muchos te dicen no es para mí y se vuelven a la casa, sí. A ver, personalmente yo creo que Ofelia no se fue de la política, ¿no? Claro, no se presenta un cargo, tenés razón, sí. Claro, yo no creo que se haya ido de la política, creo que va a tener mucho más para dar, es una potencia política. Y bueno, después están las trayectorias personales, ¿no? Pero no, yo no siento que estoy frente a una juventud que no se quiere involucrar. Mira, en términos de números, 71,2% de intención de voto, en un voto opcional. Sí. Mis estudios son sobre juventud muy temprana, o sea, los que van a votar por primera vez, y solo una partecita, los más chiquitos de los que van a votar por primera vez, o sea, los 2 últimos años de escuela secundaria. Y esto te habla en todas las clases sociales, o sea, que un voto opcional tenga un 71,2% de intención de voto no está nada mal. No. Y te pregunto, desde el punto de vista, tampoco es tu tarea, pero desde el punto de vista del marketing electoral. Estoy dando un número de un estudio no publicado. No, está, y te lo agradezco, pero desde el punto de vista de tu análisis, entonces parecería la verdad que Milei, que capta parte del voto, presentándose con temas de la renga, ¿no? Que es rock para gente que tiene casi 50, y sin poner chicos en las listas, estaría cometiendo como un error, ¿no? Tiene el electorado y lo atiende poco, me parece, ¿no? ¿O no? Mira, a mí me parece que si hay alguien que atiende mucho a su electorado es Milei. ¡Apa! Y que sabe dónde buscarlo, que sabe dónde encontrarlo, que lo tiene, por eso tracciona mucho, sobre todo en los jóvenes tempranos tracciona mucho, ¿viste? Las memes, las redes sociales. Sí. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros tuvimos una pandemia. Claro. Y que nosotros y en el mundo, después de la pandemia, el mundo, y yo creo que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la crisis climática, que tiene que ver con la crisis del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque uno imagina una juventud, digamos, hay un ideal que tiene que ver con la juventud revolucionaria, ¿no? Y que en cierta forma, bueno, ese ideal ha tenido una gran crisis y ha tenido, bueno, ahí entraríamos en un tema, digamos, muy amplio que no da para hoy mismo. Pero vos tenés un ideal de juventud revolucionaria que yo te digo, no necesariamente es así. Y en este momento tenés una juventud, como a mí me pasó cuando empecé a estudiar después del 2001, lo que pensaban los jóvenes. Yo encontraba jóvenes, al principio yo decía, pero los jóvenes son todos conservadores. Y lo pensaba un poco despectivamente, porque viste que también los que hacemos ciencias sociales... Claro. Tenés un sesgo. Bueno, tenemos nuestros 2 diarios de campo, ¿viste? Sí. Para evitar el sesgo, justamente, porque uno hay un lugar donde pone lo que uno siente, como tipo que está dentro, y después, justamente, haciéndote consciente de eso, vas tomando distancia. Sí. Entonces, pero tenés que tener conciencia de eso. Y yo pensaba, che, pero estos son todos, ¿viste? Tenía como un cierto disgusto con los que no iba a buscar eso. Yo imaginaba, qué sé yo, tenía una idea de juventud que no era lo que encontraba. En general no encontramos lo que buscamos. No, y te hago una pregunta, porque, a ver, la juventud de los 70 me parece que, seguro vivía en una sociedad con diferencias sociales, pero mucho más homogénea. La diferencia de los salarios era de 1 a 5, 1 a 7. Ahí vamos, vivieron en una sociedad donde la idea de cambiarlo todo sí. se podía sentar en una sociedad que tenía ciertas bases. Totalmente. Pero te pregunto, esa juventud que mayoritariamente optaba por modelos de izquierda,
había, bueno, viste, vos lo sabés por la historia, digo, la UCD, que en ese momento era Fuerza Nueva, creo que era irrepresentativa, no había casi derecha, tampoco en el 83. Digo, esta juventud me parece que es producto de una sociedad mucho más, me parece no, seguro, representa una sociedad mucho más desigual. Eso también lo ves obviamente en la juventud, ¿no? Que está como más distanciada respecto a lo que pasaba 30 o 40 años antes, ¿o no? A ver, perdón, me llegaba con delay. A mí a veces me resulta difícil poder establecer una norma así, porque hay mucho más en un contexto histórico que la pobreza, la desigualdad, o sea, hay mucho más. Sí. O sea, hay un montón de circunstancias culturales, de cosas inclusive que son del orden del acontecimiento, como son los liderazgos. Entonces, que pueden ser explicados, pero que tienen algunos ingredientes que son excepcionales, no los puedes poner como... Es muy difícil, ¿viste? Claro. Elaborar una norma. Y ahora lo que yo creo Sí. es que justamente, primero, yo no estoy tan segura que la juventud mayoritariamente era de izquierda. Una cosa son los militantes y otra cosa... Sí, coincido con vos, sí, efectivamente. O sea, Sí. muchas veces cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el nivel de politización que tiene la juventud? ¿Viste? Cuando vos estás en un escenario de súper politización, te encontrás con que la participación directa en partidos políticos difícilmente te supere un 7-8%. Sí, coincido, sí. Entonces tenés otros tipos de participación, bueno, manifestaciones, bueno, digamos, con todo. Es muy difícil decir, bueno, la mayor parte, es difícil llegar a esas conclusiones, ¿no? Porque hay que poder diferenciar la visibilidad de un fenómeno de la realidad de ese fenómeno. Y ahí te vuelvo a los libertarios. Yo no creo que los pibes sean todos libertarios. Claro, no, claro. Y lo mismo que me parece que es dificilísimo, calificar o definir al sujeto juventud, porque me parece que hay, mucha disparidad, ¿no? Una cosa es nacer en el tercer cordón del conurbano y otra cosa es poder irte a Punta del Este cada fin de semana. En el medio, digo, ¿hay algún sujeto promedio que uno pueda llamarle juventud o no se puede? Bueno, me encanta lo que estás diciendo. Es así, o sea, es así. Por eso hablamos de juventudes, porque realmente es muy heterogéneo. Claro. Eso nos pasaría con todas las categorías sociales. Claro. Inclusive, ¿podés hablar de pobres? No podés hablar de pobres. ¿Podés hablar de clase media? No podés hablar de clases medias. ¿Entendés? Sí, coincido. Exactamente, básicamente, por eso todo se empieza a decir en plural. Entonces, lo que yo creo es que, digamos, hay una parte de las juventudes que tiene mayor participación, que tiene mayor visibilidad, y que incluso la cuestión numérica, el porcentaje, a veces no es muy importante, porque vos fijate que la capacidad de hacer una modificación vos fíjate cómo tracciona, por ejemplo, la ultraderecha sobre todo el espectro político. Corrió todo el espectro. Sí, efectivamente, sí. Y eso no se nota en la cantidad. Eso no, aunque después ese fenómeno se caiga, ese fenómeno ha tenido un impacto en la vida social cualitativo que no se corresponde con lo cuantitativo. Entonces, por eso, viste, hay que también poder poner en relación la cuestión histórica, la cuestión cualitativa, la cuestión cuantitativa, porque un fenómeno pequeño en términos cuantitativos puede tener un impacto muy grande a nivel cualitativo. Entonces, me parece que cuando uno mira esta impronta conservadora que tiene, cuando empecé en el 2001 decía son conservadores, sí. Y después dije, no sé, yo no los voy a llamar conservadores, los voy a llamar conservacionistas. Claro, está. No conservadores. Porque conservadores es un atributo moral. Y lo que yo me encontré fue con pibes que no querían romper más nada, porque el mundo que habían recibido ya estaba bastante roto. Exactamente. Estaban tan preocupados por poder sostener alguna de las referencias que organizaban el mundo, que sí, en cierto modo, aparecían algunas demandas de los jóvenes. Cuando un joven te demanda por laburo, te demanda por... Bueno, sí. Y poder leer estas cosas también tiene que ver con la astucia política, con que muchas veces, te digo, las derechas tienen una capacidad de lectura. Totalmente. Que las izquierdas, que muchas veces caen presas de sus moralismos, y acá me van a tirar con algo, pero lamentablemente... No, coincido, sí. El progresismo tiene mucho que ver
en este avance de las derechas, ¿no? Digamos, ¿vos qué haces ante las promesas que no funcionan? Claro. ¿Te vas a colocar en un moralismo duro? Digamos, ¿cómo trabajás con la potencia? ¿Cómo trabajás con ese pibe que en sus modos de pobreza, que son pobrezas fragmentadas, que son pobrezas múltiples, igual que lo que vos me preguntabas del sujeto joven? Claro. ¿Cómo es para trabajar con ese pibe que justamente, es que es tan exacto lo que dijiste, es tan interesante que lo hayas captado al toque, porque ahí está el nudo de la cuestión. O sea, son tan diferentes que el pibe, por ejemplo, una cosa muy importante para mí que tuvo la interpelación del PRO a los jóvenes, fue llamarlos por la segunda del singular y no por la segunda del plural. Claro. ¿Entendés? Claro. El uso del vos. Claro. El uso del vos, cuando vos no encontrás un modo de representarte en un colectivo. No te querés identificar con el colectivo de los pobres, te querés identificar con el colectivo. Totalmente, todos son, exactamente. Miriam, es un temazo, te propongo, ¿sabes qué? Mirar los resultados de la gran encuesta que es el próximo domingo. Me parece que vamos a tener datos, vamos a mirar particularmente cómo le va al sector libertario, cómo le va en capital, cómo le va en provincia, que también son distintos fenómenos. Y el lunes o martes o miércoles seguimos hablando, porque es un temazo. Ella es Miriam Krieger, investigadora principal del CONICET y docente acá en la UBA. Miriam. Bueno, un gustazo. Y tampoco quedemos tan presos de los números de una elección. ¡Ja! Ni siquiera de una elección de una PASO. O sea, recordemos también que el voto es una parte de la política. El resto de la política se hace todos los días, no una vez cada 4 años. Ahí estamos. Miriam, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Chau, hasta pronto. Sí, cómo no. Chau, chau.